Hola, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 2 de Métodos Cualitativos 1. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden escribir a nicolasgomez@ucentral.cl y también pueden dejar sus comentarios en el foro que está abierto en el aula virtual. En esta oportunidad vamos a ver dos grandes contenidos. El primero es el sujeto como instrumento de conocimiento en investigación social y el segundo es una pregunta. ¿Qué es eso que llamamos la realidad de los fenómenos sociales? Estos dos temas están ubicados dentro del debate metodológico y epistemológico de las ciencias sociales en donde se inscribe nuestro ramo. En un segundo momento vamos a invitarlos y a invitarlas a realizar los trabajos prácticos que nos ayudan a usar e integrar lo que vamos aprendiendo. Entonces vamos a partir con nuestro primer tema, la ubicación del ramo en el debate metodológico de las ciencias sociales y el ámbito o la dimensión del sujeto como instrumento de conocimiento en investigación social. Para esto voy a hacer uso de dos invitaciones, dos contenidos de un sociólogo llamado Émile Durkheim, que en su libro Las reglas del método sociológico hace esta invitación. Vamos a partir con el primero. Comillas. Estamos tan poco habituados a tratar los hechos de una manera científica que corremos el riesgo de que algunas afirmaciones sorprendan al lector. Sin embargo, si bien existe una ciencia de las sociedades, no hay que esperar que consista en una simple paráfrasis de los prejuicios tradicionales, sino que hagamos ver las cosas de un modo distinto a cómo aparecen en el vulgo. Pues todas las ciencias tienen por objeto hacer descubrimientos, y todo descubrimiento desconcierta. En mayor o menor grado, las opiniones recibidas. Cierre comillas. Con esta invitación, Durkheim nos está queriendo decir, a mi modo de ver, que como ustedes o como yo, el día de mañana vamos a ejercer un oficio, una profesión, una disciplina, la sociología. Pero no por tener el nombre de sociólogas o sociólogos o el cartón que acredite la posesión de ciertos contenidos aprendidos, nosotros podríamos escapar a desarrollar una ciencia que solo se remita a reunir, ordenar prejuicios de las tradiciones, sino que la invitación está hecha para que ordenemos de una manera diferente aquello que vulgarmente está separado, pero también que separemos aquello que el sentido común lo junta. Siempre, advierte Durkheim, nuestras indagaciones pueden, o normalmente va a ser así, pueden despertar temores, asombros u críticas negativas. Es una invitación interesante. La siguiente es una consigna. Comillas. Paréntesis. Te pido
que tenga siempre presente en la cabeza que las formas de pensar a las que estás más hecho son contrarias antes que favorables al estudio científico de los fenómenos sociales. Y en consecuencia, ponte en guardia contra tus primeras impresiones. Cierre comillas. Es normal, a mi modo de ver, que al estudiar sociología, y en términos generales a estudiar ciencias sociales, supongamos que tenemos certezas o conclusiones. Por tanto, parecería que la realidad no tiene nada que mostrarnos o enseñarnos. Entonces, parece ser que nosotros arrastramos prejuicios tradicionales y, dado el contexto, según el tiempo que llevemos en la formación, en sociología, según nuestra experiencia de uso práctico de ese conocimiento, dado eso, es muy probable que encubramos esos prejuicios tradicionales con el atuendo, con la vestimenta o el ropaje de la ciencia. Tengan cuidado, dice Durkheim. Pónganse en guardia, porque al parecer nuestras impresiones son las que tienen mayores sesgos. Voy a tomar en cuenta ahora una opinión de Felipe Párdinas de su libro Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales, para poder circunscribir en términos más específicos lo que nos combina, lo que nos convoca a este encuentro con las ciencias sociales. Comillas, en un escrito tan árido como un libro de metodología, es difícil transmitir la emoción que proporciona el trabajo de investigación. La historia humana está escrita con los ejemplos de mujeres y hombres que muchas veces, a través de innumerables adversidades y contratiempos, lograron contribuir a la historia humana con un conocimiento nuevo. La investigación encierra también innumerables riesgos. Muchas veces, averiguar la verdad de las cosas importantes resulta molesto a determinados grupos de intereses creados. La investigación es una verdadera aventura, aunque también hay lugar para el que quiera evitar los riesgos en la tarea de investigación. Cierre comillas. Me parece que investigar es una aventura que muchas veces nos plantea desafíos que parecen no tener solución inmediata, sino que a medida que avanzamos en ese trayecto, en esa ruta, vamos conociendo a personas, vamos conociendo libros, bibliografía, herramientas, que de una manera muy especial nos proporcionan soluciones parciales a nuestras dudas, a nuestros riesgos. Pero finalmente llegamos a un puerto, a la verdad, y nos damos cuenta que esa verdad es una posibilidad situada históricamente. Y por tanto, nos vemos obligados a tomar nuevamente la barca, subir el velamen y partir en una nueva aventura en búsqueda de la verdad. El señor Hubert Blalock, un metodólogo bastante histórico, clásico, quizá
Introducción a la investigación social debe ser, de Hubert Blalock, el primer texto que uno conoce y que muestra de manera sistemática un procedimiento. Nos plantea lo siguiente, comillas, al científico, en su calidad de tal, no le interesa directamente las posibles aplicaciones de sus hallazgos o teorías. Si bien en su condición de ciudadano puede tener mucho interés en ellas, en su función de científico debe esforzarse por lograr objetividad, mientras que como ciudadano debe inevitablemente tomar posición. Si el científico se convierte en partidario extremo de una posición dada, puede comprobar de pronto que ha perdido su objetividad. Por el contrario, si se despreocupa de las aplicaciones del saber, no sería difícil que termine vendiendo sus servicios al mejor postor. Cierre comillas. Es interesante pensar que el señor Hubert Blalock, una persona que tenía un buen recorrido en metodologías cuantitativas, se planteaba esta tensión que tú vas a vivir durante todo el oficio que desarrolles como socióloga o como sociólogo, como historiador, como antropólogo, como psicólogo. Una tensión constante entre ser un activo militante o ser un activo científico o científica. Recuerda siempre que van a haber varios límites, varias fronteras. Una de ellas es la metodología. Y la metodología nos permite establecer fronteras. Frontera no para las demás personas, sino frontera para nuestro propio desempeño como científicos sociales. Esas fronteras advierten claramente cuando uno logra pasar, trascender la objetividad y volverse un partidario extremo. Y también nos muestran y nos guían siendo científicas o científicos. La pregunta parece fácil, pero la respuesta es bastante difícil. Tenemos 4 opciones. Sistemáticamente se plantean así. Y sistemáticamente nos damos cuenta que habitamos el mundo y habitamos las plazas laborales de ese mundo dependiendo de las oportunidades que aparecen. Y va a depender también de nosotros el elegir la oportunidad y el desechar otras. Me parece que quedarse en una pura posición no es conveniente. No es conveniente ser un absoluto militante, como también no es conveniente ser un absoluto tecnócrata. Lo mismo para las posiciones de asesor e intelectual. En esta formación, en estos años que vamos a construirnos como sociólogas y sociólogos, deberíamos estar preparados para habitar todos los mundos posibles y también deberíamos estar preparados para decir no cuando sea necesario. ¿Qué es eso que llamamos la realidad de los fenómenos sociales? En esta respuesta que vamos a elaborar, vamos a hacer uso de una bibliografía bastante interesante, que recomiendo desde ya adquirir buscando un motor de búsqueda y colocando Bourdieu, Chambourdieu, Passeron, el oficio del sociólogo, más
PDF y ese motor de búsqueda te va a llevar a este libro maravilloso, El oficio del sociólogo, Presupuestos epistemológicos. En adelante vamos a construir una respuesta tomando los aspectos de esta bibliografía. Por tanto, si en algún momento necesitas repasar, revisar, avanzar, profundizar, te recomiendo visitar El oficio del sociólogo, Presupuestos epistemológicos. Libro interesante, entretenido, de lectura meditada. Partamos con la primera parte de la respuesta. Cuando nos planteamos qué es eso que llamamos la realidad de los fenómenos sociales, tenemos que advertir que los sujetos, que tú y yo, nos constituimos en interacciones con otras personas. A partir de ahí construimos una intersubjetividad. Y en esa intersubjetividad, que está basada en interacciones, llegamos a convenciones que son acuerdos, consensos sobre lo que vemos, sobre lo que opinamos, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre los hechos, sobre los gustos. Y esas convenciones pasan a ser objetividades de este existir de los sujetos. Una de las funciones de estas objetividades es generar un sistema de expectativas. También una posibilidad es la producción de sentidos. Y esos sentidos se expresan en futuros probables, por ejemplo, en relaciones de amistad, o permiten darle orden, coherencia a un mercado laboral. Pero tenemos una segunda posibilidad. Parece ser que tú y yo, cuando interactuamos, también dejamos ver nuestras condiciones materiales de vida. Es decir, vamos a presentar distintas objetividades o matices de nuestra subjetividad si es que yo soy de Santiago y si es que tú eres de Puerto Montt. Y entonces algunas definiciones van a tener que ser nuevamente puestas en negociación y a partir de esas negociaciones en la interacción vamos a llegar a convenciones inherentes a esa historia, a esas circunstancias que nos han llevado a interrelacionarnos. Pero también parece que cuando interactuamos, nosotros arrastramos las posiciones sociales. Es decir, parece ser que un músico va a tener una definición, dado su desempeño y su jerarquía dentro de las posiciones sociales, si nosotros lo comparamos con un científico natural. Esto quiere decir que en la construcción de la objetividad no todas las opiniones van a tener el mismo prestigio y por tanto no todas las miradas van a participar de buena forma o en igualdad de condiciones. Entonces, las interacciones y las objetividades que anidan y se desarrollan ahí responden a condiciones materiales de vida y responden a las posiciones sociales. Es por eso que tenemos objetividades que en algunos casos segregan a individuos y en otros casos sobrevaloran a grupos. Todo va a depender de las posiciones sociales y de las condiciones materiales de vida en donde se hayan socializado aquellos sujetos que interactúan. Luego podemos seguir con nuestra explicación y decir que esas objetividades generan expectativas y generan sentidos de futuros, relaciones de amistad diferenciadas
y distintas maneras, por ejemplo, de atribuirle valor, desempeño al mercado de trabajo. Si volvemos a los sujetos, entonces vamos a sostener que esos sujetos generan vidas cotidianas y en esas vidas cotidianas hay contenidos legítimos según la comunidad que habita en esas vidas cotidianas. De ahí que cuando uno se desempeña en el mundo normal, habitualmente interactuamos con personas que provienen de vidas cotidianas diferentes. Y es por eso que la vida diaria, la vida habitual, es un trabajo constante de reproducción, de este orden que llamamos lo social. De aquí queremos sacar dos conclusiones. La primera, todo dato que viene a ser usado por las ciencias sociales está siempre preinterpretado por aquellas personas que viven y que se desarrollan en la vida cotidiana. Y se podría decir, siguiendo a Luhmann, que la interpretación de esas experiencias es el elemento constitutivo de todos nuestros datos en ciencias sociales. El hecho es que no podemos entonces sostener que nosotros tomamos un material limpio y puro, sino que siempre está cargado de contenidos legítimos de vidas cotidianas. La segunda conclusión. Estas interpretaciones que participan en la construcción de los datos siempre se expresan en el lenguaje de ese mundo de la vida. Por ejemplo, a través de un lenguaje coloquial. Y entonces están anidadas a esos lenguajes coloquiales. Y son relativas o en relación a esos lenguajes. De este modo, los datos de las ciencias sociales son desde un principio e irremediablemente, dice Luhmann, parte de la realidad histórica concreta de los sujetos. Y entonces, todo dato es una construcción que proviene de relaciones de significados y motivaciones históricas para la acción y la experiencia humana. Cuando nos planteamos la pregunta sobre qué es eso que llamamos los fenómenos sociales, también tenemos que asumir que esos fenómenos sociales los tocamos a partir de una construcción. Es decir, dado que la realidad está preinterpretada, entonces nosotros tenemos varios materiales ya hechos por la acción del grupo, de la organización o de las personas. De ahí que la teoría no es la realidad, sino que para la metodología cualitativa es un proceso reflexivo donde los investigadores ponen en tensión las categorías que intentan nombrar esos fenómenos sociales, pero también es para reconocer las ausencias de nuestro saber, nuestras ignorancias sobre las interacciones de esas personas, y para reconocer las semejanzas que tienen esos comportamientos con lo que hacen otras personas. Siguiendo el mismo libro de Bourdieu, Champollion y Passeron, vamos a tomar el ejemplo que coloca Keynes, un economista político, sobre su definición de teoría. Y miren lo que él dice, comillas, la teoría económica no proporciona un cuerpo de conclusiones establecidas y de inmediato aplicables. Es un método más que una doctrina, un instrumento de la mente,
una técnica de pensamiento que ayuda a quien esté dispuesto a sacar conclusiones concretas. Cierre comillas. Entonces, de aquí en adelante vamos a entender que la teoría, que el marco conceptual, llamémoslo así, es un proceso reflexivo. Pero, ¿cómo tocamos la teoría? ¿Y por qué la teoría no nos parece un proceso? Entonces, hay un artefacto o varios artefactos que impiden que veamos que la teoría es un proceso. Por ejemplo, se nos enseña que la teoría es todo lo que está en un libro. Y si no está en el libro, entonces deja de ser teoría. También se nos dice que hay un capítulo dentro de los artículos que se llama marco teórico o marco conceptual. Pero, entonces, la teoría sería un estanco, a lo mismo que cuando nosotros decimos que la teoría es un libro. Y cuando nosotros desarrollamos un diseño de investigación, se nos dice que vamos a formular un marco teórico o un marco conceptual. Entonces, vuelve a ser un estanco. Y así la teoría es, por una parte, una isla dentro de un artefacto, libro, artículo o diseño de investigación, y parece ser que está muy distante de nosotros y que nunca ha sido un proceso. Pero tengamos presente que estos son mitos y que lo que estamos revisando, el libro, el artículo y el diseño, son formas de transferir el conocimiento de las ciencias sociales y de las ciencias en general. Luego, para hacer de la teoría un proceso, es conveniente asumir que debemos usar analogías y siempre asumir que la teoría es una construcción organizada y coherente, o más o menos coherente, de hipótesis. Los mismos autores que están acá nos señalan lo siguiente, comillas, para poder construir un objeto y al mismo tiempo saber construirlo, hay que ser consciente de que todo objeto científico se construye deliberada y metódicamente, y es preciso saber todo ello para preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas planteados por el objeto. Entonces, como sabemos que estamos haciendo una segunda construcción, la realidad de la vida cotidiana tiene una construcción, la primera podría ser, y nosotros, como científicas y científicos sociales, entonces elaboramos una segunda construcción. En ese ejercicio, entonces, podemos ocupar la analogía, que se basa, por ejemplo, en un caso límite sobre un tipo ideal. Y ese caso límite se le contrapone un ejemplo histórico. En medio del caso límite, que no existe, sino que es ficticio, y la acentuación unilateral de las propiedades pertinentes de una realidad histórica que sí existe, entonces se construye una hipótesis. Este ejercicio es una técnica y como tal nos permite elaborar supuestos y todos los supuestos deberían ayudarnos a conformar una teoría o enseñarnos a leer los libros, los artículos y los diseños de investigación. La analogía es una forma legítima de comparación y esta es el único medio práctico que disponemos para conseguir que las cosas se vuelvan inteligibles, es decir, que las podamos comprender, dice Bourdieu, Champollion y Passeron. Un ejemplo típico de analogía es el caso utilizado por Max Weber para los tipos ideales. Max Weber supone que hay una acción racional con arreglo a fines. Esa acción racional le ha permitido a Max Weber entender el proceso de racionalización que sería el corazón de los procesos de modernización y de burocratización. Pero Max Weber también ha llegado a esa conclusión porque tiene otras formas de entender la acción social, como tipos ideales. Tenemos la acción social tradicional y la emotiva, por ejemplo. Entonces,
es una buena forma de construir teoría social. Es decir, es una buena forma de asumir que todo nuestro trabajo en investigación es un proceso teórico, porque siempre es un proceso reflexivo. Y en algunos momentos vamos a concretar ese proceso reflexivo como un marco conceptual. Vamos ahora a plantear nuestro trabajo práctico. Recuerda siempre que los trabajos prácticos son muy importantes y tú tienes que tener a mano el sílabus, la programación clase a clase. Y entonces te vas a dar cuenta que va a haber una bibliografía y que en base a esa bibliografía nosotros vamos a hacer evaluaciones. Por tanto, si tú comienzas a leer y a hacer una ficha, que es el trabajo práctico que vamos a hacer ahora, vas a adelantar y vas a aprender muchísimo. Vamos a hacer una ficha bibliográfica, pero esta ficha bibliográfica tiene una característica. Debe funcionar y debe ser útil para el proceso de investigación, y como el proceso de investigación es una reflexión constante, entonces tenemos que aprender a hacer una ficha bibliográfica para la investigación en ciencias sociales. ¿Qué no es una ficha bibliográfica para la investigación en ciencias sociales? No es un resumen del libro o del capítulo, no es una copia textual de lo que dice, disculpen, ahí hay un error, de lo que dice el libro, y no es una ficha literaria, es decir, no basta con colocar los personajes, la fecha de publicación. Entonces, ¿qué es una ficha para la investigación en ciencias sociales? Es una forma de anotar los contenidos de un documento escrito, visual, auditivo o audiovisual, guiado u orientado por un tema, por un tópico o por una pregunta de investigación. Por ejemplo, tú debes leer Martínez y Ríos, los conceptos de conocimiento, epistemología y paradigma, como base diferencial en la orientación metodológica del trabajo de grado, en la revista Cinta de Moebius número 25, de la página 111 a la 121. Y esa lectura debe estar orientada según los usos que tú le vas a dar más adelante. En primera instancia, ese uso servirá para la primera evaluación, donde tú debes reflexionar utilizando los conceptos sociológicos a partir del material audiovisual o de otras expresiones artísticas y culturales. Entonces, la ficha de lectura que vas a construir debe estar orientada a lograr conceptos, es decir, subrayar y traer aquellos conceptos que, según tu forma de entender la literatura, serían los más relevantes. Entonces, ¿qué debe tener la ficha? Primero, la referencia bibliográfica, el apellido y todo lo que pueda permitirnos ubicar rápidamente a la obra que estamos leyendo. Por ejemplo, Delgado, Juan Manuel Gutiérrez, Métodos y técnicas en ciencias sociales. A continuación, debes anotar los conceptos o frases breves que resuman una gran cantidad de información. Y a continuación, debes anotar la página y, si es posible, el párrafo donde aparezca esa información. Por ejemplo, concepto A, concepto B, y acá tenemos página 21, 37, 66, 65. Cuando nosotros queremos colocar el párrafo, entonces decimos concepto A, y te das cuenta que aquí hay dos puntos en esa parte. Bien, entonces sería la página 31 en el párrafo número 3. Acá sería página 35, párrafos 5 y 6. Acá sería página 45, párrafo 13. Finalmente, la ficha puede ser hecha en varios soportes. Puedes usar papel o puedes usar
un documento en software. Importante, y con esto ya estamos terminando. Muy, muy importante. Recuerda que esta actividad práctica es un trabajo autónomo que no debes enviarlo a no ser que yo te lo pida. A medida que transcurran las evaluaciones y a medida que tú vayas haciendo los trabajos prácticos, va a haber el momento en donde tú vas a poder presentarlos. Y la calificación que obtengas de esos trabajos prácticos puede reemplazar o ser promediada por una calificación de una evaluación del ramo. De esta manera, el conjunto de trabajos prácticos funciona como una nota recuperativa. Al ser una nota recuperativa, el conjunto de esos trabajos prácticos, entonces nosotros no tenemos prueba recuperativa. Muchas gracias.